Capítulo 8. Gracias a un incidente afortunado, Gulliver encuentra el modo de abandonar Blefuscu y volver a su patria. 3 días después de mi llegada, mientras paseaba por la costa de la isla vi una cosa mar adentro que parecía un bote dado vuelta. Me saqué los zapatos y las medias, y descubrí que el objeto se acercaba empujado por la marea. Cuando estuvo cerca pude ver que sí se trataba de un bote. Supuse que se había desprendido de algún navío luego de un temporal. Entonces tuve una idea. Volví a la ciudad y solicité a Su Majestad Imperial que me dejara 20 navíos de los más grandes y 3000 marineros al mando de su vicealmirante. Cuando volví a la playa descubrí que la marea había acercado aún más el bote. Todos los marineros iban bien provistos de cuerdas que yo había trenzado hasta dejarlas bien resistentes. Cuando llegaron los buques, me eché al agua a nadar hasta alcanzar el bote. Lo enganché de la parte delantera con una soga a un buque de guerra, pero todos mis esfuerzos daban poco resultado porque como no hacía pie, me resultaba difícil maniobrar. Entonces fui nadando hasta el bote y me puse por detrás, lo fui empujando las veces que podía con las manos en dirección a la costa, hasta llegar a tocar el fondo apenas. Descansé y saqué las sogas que llevaba, las amarré al bote y las sujetaban 9 navíos que me acompañaban. Con el viento favorable les fue posible remolcarlo y yo también lo empujé hasta llegar a unos metros de la playa. Debimos esperar que la marea bajase y luego con la ayuda de 1000 marineros, cuerdas y maquinarias logramos darlo vuelta. La buena sorpresa fue que no tenía graves averías. No incomodaré al lector con las dificultades que tuve que pasar para llevar el bote al puerto de Blefuscu, que me llevó 10 días de trabajo. Allí me esperaba una gran multitud maravillada de ver aquella nave tan descomunal. Le dije al emperador que seguramente la buena suerte había puesto aquel bote en mi camino y le solicité el permiso para aventurarme al mar y partir de regreso a mi patria. Me hizo algunos reproches, pero me concedió el permiso. Me sorprendió mucho que Su Majestad Imperial de Lilliput no enviara ningún mensaje pero, después y en secreto, me contaron que el emperador no tenía conocimiento de que yo estaba al tanto de sus maquinaciones. Pensaba que solo había ido a cumplir mi promesa para luego regresar a la corte. Sin embargo, dolido porque yo no volvía, despachó a un mensajero que llevaba las acusaciones contra mí. Este emisario tenía instrucciones de explicar al monarca de Blefuscu la gran clemencia de su señor, que se contentaba con castigarme sacándome los ojos, pero perdonándome la vida. Que si no regresaba de inmediato se me quitaría el título de Nardak y sería declarado traidor. También añadió que, para mantener la paz entre ambos imperios, Su Majestad Imperial de Lilliput esperaba una respuesta y también que se me enviara de vuelta atado de pies y manos. El emperador de Blefuscu se tomó 3 días para responder y luego envió una contestación con muchos halagos y cumplidos. Con respecto a enviarme atado, respondió que yo lo había desposeído de su flota pero que estaba en deuda conmigo porque lo había ayudado a conseguir la paz. Luego le contó que había encontrado un navío acorde a mi tamaño en las costas de su imperio y que pronto los libraría de mi insoportable molestia echándome al mar en busca de mi amada patria. Con esta respuesta regresó el mensajero a Lilliput, y el monarca de Blefuscu me ofreció protección en caso de que quisiera quedarme a su servicio. Le ofrecí mis disculpas. Volví a insistir sobre la fortuna de que ese barco hubiera llegado a aquellas costas y que no quería ser, de ningún modo, motivo de discordia entre tan poderosos monarcas. El emperador no mostró desagrado y más tarde me enteraría que se sintió muy contento y aliviado por mi decisión. Todas estas circunstancias me impulsaron a apresurar mi partida, a lo que la corte contribuyó, con el deseo de que me marchara lo antes posible. Se emplearon 500 hombres en hacer 2 velas para el bote, siguiendo mis instrucciones. Se cosieron para ello 13 capas de lienzo del más resistente que tenían. Como ancla utilicé una gran piedra que encontré en la costa. Me proporcionaron grasa de animales para calafatear el bote. Talé árboles y trabajé mucho para hacer remos y mástiles. Por suerte conté con la colaboración de los carpinteros de Su Majestad. Pasó un mes hasta que tuve todo listo para partir. Entonces avisé al emperador que esperaba sus órdenes. Su Majestad,
junto con su familia imperial, la emperatriz y los príncipes salieron a saludarme. Me acosté en el piso y besé sus pequeñas manos. El emperador me regaló 50 bolsas con 200 sprugs cada una, más un retrato suyo de cuerpo entero que yo guardé en un guante para que no se estropeara. La ceremonia de despedida fue de un gran despliegue, pero no incomodaré al lector con los detalles porque deseo contarle sobre el viaje que emprendí de regreso. Cargué el bote con 300 ovejas, 100 bueyes ya sacrificados, pan y bebida y toda la comida cocida que pudieron preparar 400 cocineros. Tomé 6 vacas, 2 toros vivos y otras tantas ovejas y carneros con la idea de llevarlos a mi patria y propagar la especie. También cargué pasturas y granos para que los animales pudieran alimentarse. Con gusto me hubiera llevado también algunos nativos, pero el emperador no me lo permitió e incluso registró mis bolsillos. Me solicitó que le diera mi palabra de honor que no me llevaría a ningún habitante, incluso si ellos daban su consentimiento. Teniendo todo listo, partí el 24 de septiembre de 1701, a las 6 de la mañana, y cuando había hecho unas 4 leguas al norte con el viento del sudeste, a eso de las 6 de la tarde, pude ver un islote. Avancé, eché el ancla al islote que parecía estar deshabitado. Tomé algo fresco y me tiré a descansar. Habré dormido aproximadamente 6 horas, desayuné antes de que saliera el sol. Levanté el ancla y seguí con viento favorable el mismo rumbo del día anterior guiándome con la brújula que llevaba en mi bolsillo. Tenía la esperanza de alcanzar alguna de las islas que se hallaban al nordeste de Tasmania. No divisé tierra alguna ese día, pero al día siguiente cerca de las 3 de la tarde, según mis cálculos, pude avistar un velero. Grité pero no me oyeron, levanté las velas y empecé a navegar en su dirección. Finalmente, me avistaron y al cabo de 3 horas más, a eso de las 6 de la tarde del 26 de septiembre, estuve ya al pie de aquel navío. Entonces dispararon un salvataje para que pudiera subir. No puedo explicar cómo palpitaba mi corazón de alegría al ver la bandera inglesa. Puse mis víveres y animales en el bolsillo de la casaca y me dispuse a subir. Era el navío de un mercante inglés que volvía del Japón, el capitán era el señor John Biddell, de Delford, un hombre atento y un marino excelente. Había unos 40 hombres y entre ellos me encontré con un viejo compañero, Peter Williams, quien me recomendó al capitán. Este hombre me pidió que le contara de dónde venía y hacia dónde me dirigía. Le conté todo lo vivido, pero creyó que los peligros que había padecido en el mar me estaban haciendo delirar. Para mi fortuna yo llevaba conmigo las pruebas de mis días pasados, saqué los animales del bolsillo, las bolsas de oro y otras curiosidades de aquel remoto país. Le regalé 2 bolsas de Sprug y le prometí que al llegar a Inglaterra le regalaría también 2 ovejas y 2 vacas preñadas para poder propagar la especie. No aburriré al lector con los pormenores de este viaje, ya que afortunadamente la mayor parte transcurrió en calma y fue satisfactorio. Llegamos a Down el 13 de abril de 1702. Tuve tan solo un inconveniente, alguna rata del barco se llevó una oveja, encontré sus huesos en un agujero del navío. El resto del ganado llegó sano y salvo y lo puse a pastar donde había buena calidad de yerba. Durante todo el viaje había logrado mantenerlos vivos gracias a la generosidad del capitán, que me cedía bizcochos, yo los molía, los mojaba con agua y eso era su alimento. Al llegar a Inglaterra y durante el tiempo que allí permanecí gané dinero mostrando mis animales a muchas personas, y antes de mi segundo viaje los vendí por 600 libras. Al volver de mi último viaje he visto que las especies se han multiplicado, sobre todo las ovejas. Me alegra pensar en los beneficios que puede tener la industria lanera gracias al vellón tan fino que estos animales tienen. Pasé casi 2 meses con mi familia, mi esposa e hijos, porque me volvió el deseo de navegar y seguir conociendo países extraños, y esta inquietud no me permitía estarme quieto durante mucho tiempo. Dejé 1500 libras a mi esposa y me instalé en una casa en Diedrift. El resto del dinero lo llevé conmigo, parte en efectivo, parte en mercancía, porque esperaba así aumentar mis riquezas. El mayor de mis tíos, John, me había dejado en herencia una tierra cerca de Epping,
que producía mucho dinero al año y tenía yo en alquiler la posada en Fetarlane, que me daba otro tanto de dinero, así que mi familia no corría ningún riesgo de quedar desamparada y sin recursos en mi ausencia. Mi hijo Johnny ya estaba en la escuela secundaria y prometía un buen futuro. Mi hija Betty era entonces ya una buena costurera. Me despedí de mi esposa y de mis 2 hijos, y con los ojos húmedos y la certeza de que los iba a extrañar, me embarqué en el Aventura, un navío mercante con destino a Suraat, a las órdenes del capitán John Nicholas, de Liverpool. El relato de esta travesía debe quedar para la segunda parte de mis viajes.